Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarle. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Muy buenas noches y bienvenidos a todos a esta nueva edición de A Puertas Abiertas Radio Digital Catedral. Muy buenas noches y bienvenidos, queridos oyentes, amigos y todo el equipo aquí presente, que sin ellos no seríamos nada. Bienvenida Anaí. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido Nahuel, muchas gracias por estar, como siempre Gracias con a tu ustedes. música. Bienvenido a todo el equipo que se encuentra ahí atrás, que siempre nos ayuda, ¿no? Que sin ellos no estaríamos. Bueno, bienvenido también a todos. Y bueno, un saludo especial a Roberto Choque, que en este momento, bueno, nuestro querido conductor no nos pudo acompañar porque se encuentra de viaje por un asunto familiar. Le enviamos muchas bendiciones, todo nuestro apoyo y que bueno, que esperamos que tenga una buena noche. Ahí en musicalización a nuestro querido Gustavo Sotomayor, Nahuel Pucheta, en la parte de redes a Octavio de la Vega, Eric Choque, en la parte técnica a Fernando Díaz y Gustavo Sotomayor, producción general Joan Figueroa. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué nos podés contar, Ana? Bueno, hoy vamos a tener la visita de un diácono, ¿sí? Vamos a tener la visita de un diácono, él se llama Raúl Roseló y vino a contarnos acerca de la vocación, ¿sí? Hoy lo vamos a tener como invitado especial en este programa A Puertas Abiertas, ¿sí? Que justamente busca esto, poder conocer acerca de nuestra iglesia. Bueno. Qué lindo tema esto de las vocaciones, ¿no? Bueno, también una entrevista especial a la hermana Valeria González, que bueno, será en la próxima bloque. Sí, bueno, vamos al primer bloque. Bueno, una pequeñita pausa musical entonces. Y muchas gracias, quédense ahí del otro lado porque enseguida volvemos con más de esto que es A Puertas Abiertas. Radio Digital Catedral. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti. Seguimos con esta edición de A Puertas Abiertas y bueno, también recordar que hoy estamos también de festejo, llevamos ya un mes en esto de A Puertas Abiertas.
bastante se pasó, así como esta semana con el festejo del Día del Trabajador pasó rapidísimo, y también así de esta manera ya tenemos un mes de programa. Bueno, cuando regrese Roberto vamos a festejar. Sí, gracias a Dios, y bueno, y agradecer a todos ustedes que están del otro lado oyéndonos y que están haciendo posible que esta radio siga creciendo y que bueno, podamos seguir compartiendo todo esto que es hermoso y lindo, que es A Puertas Abiertas. Vamos ahora con nuestro entrevistado. Muchas gracias, querido diácono Raúl, por venir, y bueno, le agradecemos mucho su compañía, ¿no? Que tenga este tiempo de brindarnos este espacio para poder compartir con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo voy a presentar. Sí, lo voy obvio. a presentar a nuestro invitado. El diácono Raúl Roseló nació en la provincia de Buenos Aires, actualmente tiene 71 años. Sí nos deja decir la edad. Ah, bien. Sí nos deja decir la edad, tiene 71 años, es casado, tiene 5 hijos, actualmente está esperando su 7º nieto. Décimo nieto. Décimo Ay, yo quiero llegar a su edad. En servicio. Está en la provincia de La Rioja del año 1984 y su primer encuentro, su primer llamado, bueno, ya nos va a contar un poquito, pero fue en el año 1989 en lo que en los cursillos de cristiandad, forma parte de lo que es la primera escuela de diaconado de la diócesis de La Rioja. Fue la primera, él nos comentaba, el primer corte, ¿sí? La primera corte. Tuvo 3 años de formación académica y 1 año de apostolado. Fue ordenado diácono en julio de 2021. Ahora va a cumplir los 2 años, ¿sí? Así que bueno, ya después nos va a contar un poquito más él. Lo vamos a recibir y lo vamos a dejar que se presente. Bueno, ya casi dijiste todo, ¿no? Sí, la verdad que yo vine acá a La Rioja por un problema de salud y desde el año, ya van a ser casi 40 años que estamos acá, y ya no, a Buenos Aires no vuelvo más. Se enamoró de la provincia. Sí, ya nos quedamos acá. Así que bueno, digan ustedes. Bueno, comentarnos un poquito para saber, ¿no? Porque muchos de los oyentes por ahí no conocen qué es ser diácono. El diácono la palabra diácono significa servidor. Y yo recién les preguntaba si podía leer, porque acá está en las lecturas de este domingo, en la primera lectura de los Hechos, ahí explica el origen de los diáconos. Miren, se las leo porque es cortita. Sí, cómo no. Dice Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se lo presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Bien, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí les explica, es el origen del diaconado, ¿no? Y bueno, nosotros estamos para el servicio.
el servicio en 3 órdenes. Y le voy a decir cómo es el orden, porque a veces se confunde, ¿no? Primero, el servicio de la caridad. El servicio de la caridad en la atención, como decían acá, vino que recién decía las viudas y todo eso, en la atención a la gente. Nosotros actualmente, los diáconos, somos colaboradores del obispo y de los sacerdotes. En la parroquia donde trabajamos, colaboramos con el sacerdote. Entonces, donde hay generalmente los lugares más alejados. Entonces ahí va el diácono. Donde el sacerdote no puede llegar, ahí va el diácono. Y en el servicio de la caridad, el servicio de la caridad no es solo la atención de la gente, sino también administrar los bienes de la iglesia. Y es una tarea que, bueno, en mi caso, sí, yo dependo directamente del obispo. El obispo tiene 2 clases de personas a su cargo, los sacerdotes y los diáconos. No es que uno es más que el otro, son distintos la función que tiene cada uno. Bien. Entonces nosotros, donde el obispo, se dice normalmente que los diáconos son la mano derecha del obispo, porque atendemos todas estas cosas que normalmente el sacerdote no lo hace. Entonces primero el servicio de la caridad, en la atención de los pobres, de los enfermos, de llevar la comunión, de hacer todo eso. Después viene el servicio de la palabra. Y los diáconos son los heraldos del Evangelio. Ustedes habrán visto en Semana Santa que tienen mucha participación los diáconos, que son los que leen el Evangelio. Si en una ceremonia está el obispo, los sacerdotes y hay un diácono, el que lee el Evangelio es el diácono, porque es el heraldo del Evangelio, es el que tiene que leer el Evangelio. El servicio de la palabra, y por supuesto después coincidir la vida con lo que se proclama, ¿no es cierto? Y después en el tercer orden está el servicio del altar, que es ayudar al sacerdote en el altar, en la preparación del altar, en la purificación de los vasos y en la lectura del Evangelio, en la invitación al saludo de la paz y en el envío final. Siempre es un diácono el que está. Habiendo diácono y sacerdote, lo hace el diácono. Bien. Si no hay diácono, lo hace solo el sacerdote. Ah, bien. Pero en el orden es el tercer orden, ¿no? Primero está el servicio de la caridad, de la atención a los pobres y a la gente necesitada. Bien, bien. Bueno, ¿y cuáles serían las cualidades que tiene que tener un diácono? Mira, primero tiene que ser bautizado y confirmado. Si no tiene esos 2 sacramentos, no puede ser. Y los diáconos casados, nosotros antes de empezar, lo primero que tenemos que hacer es tener el consentimiento de la esposa. No, bien. Claro, eso es porque muy interesante. Si no tenés el consentimiento de la esposa, no podés hacer nada, ¿no? Pero Nosotros, ¿cómo sería? O sea, va y le un pide a la esposa, mi amor, ¿puedo ser diácono? No, hablas con tu esposa, pero después, cuando viene el momento de la ordenación, también hay manifestación escrita de la esposa que está de acuerdo que sea diácono. Ah, claro. Y que por escrito Porque, también. Claro, porque el diaconado, una cosa no quita. Tenemos el doble sacramento del orden y del matrimonio. Claro. Un sacramento no puede romper el otro. Entonces, teniendo el consentimiento de la esposa, el obispo accede a la ordenación. Pero si la esposa dice que no, se acabó la historia. Nos quedamos pedaleando en el aire, no se puede seguir, ¿no? Pero bueno, Claro. por otra parte es para no romper el matrimonio. El hecho de ser ordenado y ser diácono y trabajar, bueno, no implica que tengas que abandonar tu matrimonio. Tenés que seguir con las 2 cosas a la vez. Qué responsabilidad. Sí, claro. Muy bien. Bueno, gracias por comentarnos esto, porque Sí. la verdad es que es todo, bueno, de Nuevo. los diáconos que tengan esposa, eso también. ¿Ellas tienen que cumplir también con algún requisito las esposas o no? No. Basta que tenga el consentimiento. Hay diáconos, que también pueden ser solteros, ¿eh? Ah, diáconos solteros. Nosotros tenemos un diácono que es soltero y él tiene que llevar adelante el celibato, o sea, tiene que no tener relación con nadie y ser solamente célibe, Sí. diácono y célibe. Bien. Y más o menos la edad es de los 35, 40 años hasta
hasta los 60 más o menos. Ya si son más jóvenes y tienen esta inclinación, generalmente se los invita a ir al seminario, y ahora tenemos a Alexis acá, que está en la Merced, que es el diácono Alexis, pero él es diácono transitorio, porque está un periodo de trabajo pastoral como diácono y después va a ser ordenado sacerdote. Los jóvenes, cuando salen del seminario, como termina el seminario, inmediatamente los ordenan diáconos, están por un periodo de tiempo, generalmente es un año, y después de ahí los ordenan sacerdote. En cambio nosotros somos diáconos permanentes. Bien, ¿y cuáles serían los deberes que tienen como diáconos que cumplir para la iglesia? Portarse bien, hacer las Primero. cosas bien. No, bueno, el trabajo nuestro es obediencia al obispo y trabajar en comunión con el párroco, ¿no es cierto? Siendo al servicio del párroco, ni quitándole el lugar ni siendo más que el párroco, estamos al servicio del párroco. Están al servicio. ¿Y cómo diferenciamos nosotros a un sacerdote de un diácono? El sacerdote tiene la estola que va colgada del cuello y baja paralela. Y los diáconos la tenemos cruzada del hombro izquierdo a la cintura derecha. Esa es la diferencia. Esa inclinación significa el servicio. Y el de los sacerdotes, que la tienen así a lo largo, en paralelo, significa el pastor. Es como si llevara la ovejita acá en la sombra, entonces por eso la estola es así larga, paralela. Y nosotros así, cruzada, porque es el servicio. Yo no conocía ese significado. Sí. No, el otro día comentábamos eso, justamente internamente, la diferencia en cuanto a que hay muchas personas todavía que no conocemos, y el diácono comenzó a ser un poquito más público ahora. Justamente en el 2021 tuvimos los primeros diáconos acá en la diócesis de La Rioja, ¿no? Claro. Entonces es algo nuevo. Fue una iniciativa del padre Marcelo Colombo, ¿no? Él abrió los que en el colegio son las promociones, acá se llaman cortes. Entonces él abrió la primer corte. La corte empieza y termina. Después el obispo pasa un tiempo y arma una nueva corte y vendría a ser otra promoción. Nosotros somos la primera acá en la diócesis. Y el diácono permanente, bueno, siempre existió. Y en algún momento, debido a la escasez de sacerdotes, bueno, el diácono sí cumple, no hace la misa. El diácono no puede ni consagrar, ni unción de los enfermos, ni confesar. Son los 3 sacramentos que no puede hacer. Pero el diácono sí puede bautizar, sí puede casar, sí puede bendecir casas, y sí hace la de los muertitos, ¿no? ¿La extrema unción? ¿No? El responso. El responso de los muertitos. Eso sí lo puede hacer el diácono. Y hace la celebración de la palabra, que no es lo mismo que la misa. Bien. ¿Y cómo se siente ser diácono en la familia, no? Porque estar en la casa, ser papá y a la vez esposo y a la vez abuelo y a la vez diácono. Mira, en mi caso es más sencillo porque, bueno, los chicos, los 5 hijos ya no están en casa, cada uno está en su familia, ¿no? Entonces estamos con mi señora los 2 solos. Sí recibimos la visita de los nietos, de los hijos de vez en cuando, como cualquier familia normal que nos juntamos. Pero sí, cuando recibí este llamado, bueno, yo primero hablé con mi esposa, me dijo que sí, que no tenía problema, y después hablé con cada uno de mis hijos. Y ninguno tuvo oposición, ¿no es cierto? Y como es, bueno, uno trata de hacer lo mismo que hace siempre, no hay ninguna variación. A veces en la familia a veces es un poco más difícil, ¿no? Porque cuando está todo bien, está bien, pero cuando hay problemas, porque a veces reaccionamos mal, y ahí viene la famosa, míralo al diácono. Sí. Claro, ¿no? Pero bueno, pero es así. Pero siempre está la posibilidad
de la confesión. Entonces volvemos otra vez a estar en onda. Bueno, ¿alguna otra preguntita? No, me quedo, bueno, justo llegó un mensaje de Roberto que decía que a él sí le dieron permiso hasta el momento. A él sí le dieron permiso hasta el momento de ser diácono. Pero está muy interesante todo esto también de conocer, ¿no? Lo que es los diáconos, cómo son sus vidas, ¿no? Obviamente que cada historia, cada uno vive una realidad diferente de cómo ser diácono. Y está bueno saberlo, está bueno cómo interpretarlos, está bueno también tenerlos en cuenta en la hora de cuando necesitamos una celebración de la palabra o cuando necesitamos algo y no hay un sacerdote disponible, porque últimamente pasa y pasa muy seguido porque cada vez los sacerdotes tienen más responsabilidades, tienen sus propios proyectos personales con sus comunidades, entonces por ahí uno que no asiste tanto a la iglesia y todo necesita un apoyo y bueno, ustedes vendrían a cumplir ese apoyo. Nosotros, yo pertenezco a la parroquia del Señor del Milagro, ¿no? Y ahí tenemos la sede, tenemos 1, 2, 3 y 4, son 7 comunidades más. Y entonces entre el padre Pablo y hay otro diácono, Horacio, bueno, nos dividimos la tarea, ¿no es cierto? Bueno, yo hoy termino de hacer la novena de la Virgen de Luján. Mañana termina el padre con el último día. Pero bueno, la actividad de hacer una cosa y otra, y encima en el Milagro tenemos la misa esta televisada. Ah, claro. Entonces sí. eso no se puede cortar y siempre tiene que estar y bueno, y hay que cubrir las necesidades y bueno, ahí nos vamos acompañando uno con otro, sí. Tenemos las tareas, sí. ¿Cuántos diáconos hay? ¿Tiene más o menos La una Rioja, idea? ahora hay 13 diáconos permanentes. Permanentes. Bien. Ahí, bueno, y con Alexis serían 14. Es como que no lo contamos. Yo a Alexis le digo Lo deja fuera, claro, como que es diácono trucho, digo, porque te pones un tiempito y después te vas. No, pero nosotros los permanentes somos 13. Hay uno en Chepes, ese ya había recibido este muchacho había recibido toda la formación en Mendoza. Así que el obispo Marcelo Colombo lo ordenó mucho antes que nosotros. Después otro diácono que ya estaba hace tiempo, también le devolvieron el diaconado. Y los que recibimos el diaconado, el 8 de julio recibimos 4 de acá de la capital y el 9 de julio otros 4. O sea, acá en la capital somos 8 con el diácono anterior 9. Después dije, hay uno en Chepes, hay otro en Chamical, otro en Anillaco, otro en Famatina. Y creo que ya no hay más. ¿Qué le podría decir a aquellos hombres que quieran participar, que quieran ser diáconos, pero que no se animan, que no están seguros, que quizás sienten el llamado, pero no saben cómo acercarse? Mira, lo primero es hablar con el párroco, porque esto es el diácono no es que yo levanto la mano y digo, a ver, quiero ser diácono. No, claro. Lo tiene que presentar el párroco. Se supone que el párroco tiene un conocimiento de la persona, entonces ve si está en condiciones o no de poder aspirar a esto. Bueno, a mí me presentó el padre Jorge Pérez, de la parroquia maldicha del Chincal, pero es Del Niño Jesús. Encarnación. De Encarnación. Bueno, él me presentó como parroquiano de él, y después de ahí hice la formación. O sea, lo primero es hablar con el sacerdote, y ellos, bueno, a través de charlas y todo eso van viendo si uno realmente tiene la vocación o no, ¿no? Y la vocación es otra cosa que un llamado, ¿eh? Y no solo la vocación a esto, puede ser la vocación al matrimonio, la vocación de un médico, ¿no? Que también requiere mucha dedicación y mucha entrega. Muy cierto, es cierto. Claro. Eso es todo un llamado, la vocación es un llamado, sí. Bueno, la verdad es que muy agradecida por este espacio, por esta información, ¿no? Esto que nos nutrió. Realmente había cosas que, bueno, yo personalmente desconocía y, bueno,
muy agradecida también por todo este nuevo conocimiento brindado. Y invitarlo nuevamente para Sí. cuando quiera venir, seguro que lo hablaremos para hablar y seguir charlando y seguir explayando un poco este tema, porque seguro que con el tiempo va a ir creciendo todo esto del diaconado y bueno, y esperemos. Sí, de hecho ahora está en marcha la segunda corte, yo creo que empezaron el año pasado. El año pasado o el anteaño, no, el año pasado empezaron. Y hay una segunda corte bueno, de ahí se verá quiénes son los diáconos que ordenan. Los nuevos diáconos. Nosotros, mira, empezamos 45, terminamos 17, ¿no? Durante ese periodo se va viendo la perseverancia, se va viendo la actitud de cada uno. Terminamos 17, de los 17 ordenaron 11 y creo que hay otros 2 muchachos que ahora a fin de año los van a ordenar. Y mientras tanto es un tiempo de espera, bueno, que ahí son los que deciden. De perseverancia. El obispo, claro. El obispo y los formadores ven si uno está en condición o no de serlo y bueno, de ahí viene la ordenación. No es, siempre nos explicaron, esto es bueno porque me decía que les diga, siempre nos explicaron que no es como una carrera universitaria, que yo empiezo y termino y me recibo de. Bien. Esto es según, uno puede terminar la formación, pero si ven que uno no está capacitado para hacer, y bueno, sigue estando en espera, ¿no es cierto? Bien, qué importante esto lo que Sí. nos decía el diácono, ¿no? O sea, porque por ahí uno cree que es académico, ¿no? Claro, es una no es formación académico. académica y tiene que ir acompañada de lo que es la formación espiritual y el Claro. llamado, ¿no? Sí. Bueno, y también, bueno, Roberto ahí, a través de sus mensajitos, él siempre presente de alguna forma, de alguna forma él siempre presente. Y bueno, él dice que es el segundo año de la corte. Ahí está, ¿ves? Este es el tercer de la segunda corte. Ahí está, tercer año de la segunda corte. Ahí está, ¿eh? Tiene mejor memoria. ahí. Claro, y bueno, porque está, como está. Sí, qué raro, ¿por qué no estás acá también dando tu opinión? Él también tendría que decir cómo le está yendo, ¿no? Ah, no, ya le vamos a preguntar cuando Claro. vuelva. Por lo menos el permiso de la esposa dice que tiene. Es importante. Así que ¿ves? importante. No le preguntamos de los hijos, hay que preguntarle si están viendo los hijos. Y mira, nosotros tenemos un diácono nuestro, de nuestra corte, que tiene 9 hijos. Y sin embargo está haciendo el servicio igual, ¿no? Y es realmente y van desde más grande a más chiquitos, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es, si Dios quiere, vas a hacer, y si Dios ve que no es conveniente, no vas a hacer. Claro, si ya tiene mucho servicio, ya no. Claro. Bueno, Pero bueno, y es un equilibrio que hay que tratar de mantener, pero evidentemente Dios se encarga de acomodar las cargas y nos permite hacer una cosa y la otra, ¿no? Sin dejar el trabajo, porque tampoco el diácono depende de su trabajo. No es como el sacerdote. El sacerdote vive de su parroquia. Y también hay que hacer la aclaración, porque hay mucha gente que se piensa que los sacerdotes y el obispo reciben un sueldo. No reciben nada, viven de la caridad de la gente. Justamente en una edición anterior hemos estado hablando de esto de la economía de la iglesia y bueno, estuvimos hablando justamente de esto, de que mucha gente cree que las iglesias reciben ayudas gubernamentales y la realidad es que no. Hay una ley que sí, que les otorga una pequeña ayuda, pero en este momento no está en vigencia y realmente las iglesias se sostienen de la comunidad, de los fieles que asisten a ella. Es distinto, sí, si un sacerdote hay algunos sacerdotes, no muchos, algunos, que trabajan de profesor. Entonces reciben un sueldo por su trabajo, pero también sin descuidar su obligación como sacerdote, ¿no es cierto? En cambio el diácono vive de su trabajo civil y después hace el aporte a la iglesia. qué interesante.
Bueno, tenemos para 3 programas más o no sé, 4. No sé. Pero bueno, seguramente vamos a tener nuevamente la visita del diácono porque la verdad es que la pasamos muy bien en esta entrevista. La verdad es que una entrevista muy linda y que enriquecedora sobre todo. Así que le agradecemos por estar. Sabemos que tiene que tomarse su tiempito también para venir hoy, día sábado, por ahí, y bueno, le agradecemos que esté compartiendo con nosotros y con todos los oyentes de Puertas Abiertas. Y felicitarlo por su 10º nieto. Ah, sí, bueno, esperemos, va a ser en septiembre, estamos en la duda si va a ser varón o mujer, pero ahí estamos. Sorpresa. En septiembre sabremos. Seguro. Bueno, vamos a la pausa. Una pausita musical y bueno, pedirles a todos los oyentes que están ahí del otro lado que no se vayan, que viene la entrevista con la hermana Valeria González, que nos va a estar contando un poco de ella y bueno, y siguiendo con este tema de las vocaciones y siguiendo también un poco lo que hace la hermana Valeria, que ella estuvo en el Congreso sobre el abuso y la violencia. Que se da también en las iglesias, que es una realidad de la cual debemos estar informados. También nos va a informar sobre una pequeña capacitación para detectar estas señales de abuso o de violencia que no necesariamente son físicas, sino que también pueden ser psicológicas o verbales. Así que, bueno, vamos a estar escuchando un poco de ella y, bueno, esperemos que sigamos todos ahí para escuchar qué nos tiene que contar la hermana. Vamos a una pausita musical en esto que es A Puertas Abiertas, Radio Digital Catedral. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Muy bien, regresamos nuevamente aquí a esto que es A Puertas Abiertas, Radio Digital Catedral. Y bueno, seguimos con esta noche hermosa de entrevistas, con esta noche tan linda que es de este tema de las vocaciones. Sí, las vocaciones que sabemos muy poco a veces y que es muy
interesante, muy importante y que son tan necesarias para la sociedad, para todo lo que es la evangelización. Así que muy importante poder escuchar a quienes están al servicio. Vamos a escuchar una entrevista de la hermana Valeria González, donde nos va a dar una pequeña introducción de qué es la vocación, no solamente religiosa, sino del concepto de vocación. Nos va a contar también un poco de su vida religiosa, un poco de su trabajo, de este proyecto que es sobre el abuso y todo lo que es la violencia, no solamente dentro de las iglesias, también fuera de ellas, y bueno, y a contarnos un poco todo lo que hay detrás, ¿no? Así que, bueno, los dejamos en esta hermosa entrevista y esperemos que les sea placentera para todos. Estás escuchando Radio Digital Catedral. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí nuevamente en este nuevo periodo de A Puertas Abiertas, Radio Digital Catedral, y bueno, nos encontramos con el tema de hoy, que es las vocaciones, y vamos a entrevistar y a conocer un poco a la hermana Valeria González. ¿Cómo les va, hermana? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a la hermana primero en empezar por brindarnos esta entrevista, ¿no? Que bueno, no pudo ser en el programa en vivo al aire, pero estamos grabando y bueno, y agradecerle sobre todo este pequeño espacio que nos brinda, ¿no? Para conocerle y para conocer un poco esto de las vocaciones, ¿no? Porque hacen tanta falta, la verdad, y conocer qué es la vocación sobre todo, ¿no? Y la vocación de la hermana, de lo religioso, que es también muy importante y tenemos que tener conocimiento y cosas que tener en cuenta, ¿no? Cuéntenos, hermana, un poco de su vocación. Bueno, primero, en esto que decías hace un ratito de qué se trata o qué es la vocación, ¿no? Así como en general, la vocación es este llamado personal que cada persona tiene para encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Y encontrar su misión en la vida. Todos tenemos en esto una vocación y todos tenemos la responsabilidad de buscar y encontrar la respuesta, ¿no? Y dentro de la iglesia nosotros entendemos que la vocación es un llamado que nos viene del Señor para cumplir justamente una misión dentro de lo que es su iglesia, al servicio de los demás, desde distintos lugares, ¿no? Y desde el Concilio Vaticano II se clarificó, ¿no es cierto?, esto que todos en la iglesia, al ser bautizados, tenemos la misma dignidad y no hay una vocación que sea mejor que la otra. Cada uno tiene que encontrar la suya, ¿no? Y en eso es como una vez me dijo una religiosa cuando yo era joven, encontrar la propia vocación es como ir a comprar zapatos. Pueden haber zapatos hermosos, pero cada uno tiene que encontrar el que le queda bien a uno. Y que se le ajuste bien al pie. Exactamente. Entonces, bueno, ahí está, ¿no?, la búsqueda personal. Y bueno, en mi caso, yo soy religiosa desde hace 37 años. ¡Wow! Yo de chica, digamos, bueno, sí, era de una familia católica. Para mí fueron importantes los momentos de los sacramentos. Mi preparación a la primera comunión fue así como importante. En ese momento yo no me preparé con otro grupo, me preparó una señora mayor ya, que era cieguita, y se sabía el catecismo de las 99 preguntas de memoria. Entonces ella me preparaba y me contaba, y esas cosas que yo me daba cuenta que a mí me quedaba grabado y me dejaba pensando mucho, ¿no?
desde ahí yo creo que es como que se fue desarrollando en mí así una cierta sensibilidad, ¿no?, hacia lo religioso. Y cuando yo tenía 15 años, así me dio así como una cierta curiosidad por conocer la vida de algunos santos. El primero que leí fue, bueno, ya conocí algo de Santa Rita de Casia, leí San Francisco de Asís, y eso así como que me fue atrayendo, ¿no?, en esto de darme cuenta que yo quería algo así en mi vida. Yo en ese momento, bueno, sí conocía sacerdotes, no en un trato a lo mejor de tanta cercanía o confianza, pero sí, religiosas no conocía. Había visto en alguna novela por la televisión, pero tenía así como una imagen linda, digamos, de las religiosas. Y es como que yo fui descubriendo esto, que yo así quería dedicar mi vida a consagrarme a Dios, a servir a los demás, pero así como en una conexión fuerte con Dios, ¿no? Y bueno, a los 16 ya fui tomando como un poco más en serio, conversé con 2 sacerdotes, uno de ellos como que, bueno, no me llevó mucho el apunte, pero se ve que después me estuvo observando, y el otro me escuchaba más. Bueno, yo iba haciendo como camino, pero que sí que no, porque bueno, como toda adolescente, bueno, me gustaba salir con mis amigas, me gustaban los chicos, por ahí estaba enamorada. Entonces, bueno, ahí era difícil como terminar de ver si era lo mío o no. Y a los 17, que ya era mi último año de secundaria, con la ayuda también del sacerdote que no me había llevado el apunte, según yo, bueno, volví a hablar con él, y entonces, bueno, él ya se ve que había estado como atento bueno, el camino que yo iba haciendo en la parroquia, ¿no? En el coro de la parroquia, en la acción católica, y sí, sobre todo, digamos, en eso, la misa casi diaria, el hecho por ahí de contagiar un poco a mi familia y tratar de acercarlos también a la iglesia. Bueno, pequeñas cosas que me iban ocupando cada vez más la vida, ¿no? Y a la vez, yo también en la experiencia como de una alegría muy grande, ¿no?, en todo esto. Seguía leyendo vida de algunos santos, me hice muy amiga de Santa Teresita del Niño Jesús. Ay, cuando qué leí lindo. Historia de un alma, y quedamos amigas así. La verdad es que es como que ella con su espiritualidad, ¿no? Primero esto de su caminito espiritual, de la confianza en Dios, del abandono, y también de las pequeñas cosas en la vida cotidiana, ¿no? Son cosas que me han quedado como muy grabadas, y que bueno, de otra manera, a lo mejor bastante menos romántica que cuando era más joven, pero como que las tengo presentes, ¿no? Todavía siguen Latentes. animando mi vida. Y bueno, después, digamos, en el camino ya en la vida religiosa, con otras hermanas, bueno, otras de mi edad, después la experiencia de vivir con hermanas mayores. Claro. Han sido como distintas experiencias que me han ido haciendo crecer, ayudando así en mi camino, en mi vida cristiana, en mi discipulado, las distintas experiencias apostólicas. Yo la mayoría de las veces estuve en comunidades de colegio, estuve 2 años en una comunidad de un hogar, y después también estuve con algunas tareas de responsabilidad dentro de la congregación, ¿no? Así que
Bueno, eso así en cuanto... Y aparte de esto de lo religioso, ¿no, hermana? ¿Estudia algo o tiene algún otro oficio en lo que se desempeñe? Yo, así como estudio, ha sido más que nada relacionado y al servicio digamos, de la tarea pastoral, ¿no? Después del profesorado y del magisterio, sí he hecho algunos diplomas que han sido más que nada, sí, en relación a tanto de pastoral, de Biblia. Incluso estuve como aprendiendo un poco en el tema de coaching, ¿no? Pero pensándolo sobre todo como al servicio de la tarea pastoral, que tiene mucho de escuchar, de acompañar a otras personas. Claro. Bueno, y últimamente, digamos, también formándome en el tema de protección de menores y prevención de abuso, que es una tarea distinta, pero que está dentro de la pastoral de la iglesia también. Estuvo en el Congreso, ¿no? Con respecto a esto. Sí, lo último que hice fue la participación en el Congreso en Paraguay. Wow. Antes tuve la posibilidad, bueno, gracias a mi congregación en esto, ¿no?, de participar, hice un diplomado de 4 semanas en México y un semestre en Roma, en la Universidad Gregoriana, el año pasado. Todo en relación a esta misma temática, ¿no?, que es un tema, digamos, de mucha actualidad. Sí, la verdad es que es una realidad y que no se vive solamente en las calles, por desgracia, también en las iglesias, ¿no? Tuve la oportunidad de ver un poco, no sé si vio esta entrevista que tuvo el Papa con los jóvenes, ¿no?, que está en esta aplicación, y me emocionó mucho ver cómo él acepta que hay una realidad realmente en las iglesias, de que existe el abuso no solo sexual, sino también de poder por parte de los que se encuentran al frente de nuestra iglesia, ¿no?, que son los mismos sacerdotes, las mismas de algunas religiosas. Obviamente que no son todos, pero que sí existen, y de que se hable realmente y que haya grupos que apoyen esto, porque en mi caso, por ejemplo, yo no sabía que existía un grupo que te orientaba o que llevaba a cabo esta misión de no sé si se dice exponer, pero sí de llevar adelante estos casos. Sí, bueno, el tema del abuso está presente en todas las instituciones que tienen, ¿no es cierto?, una estructura jerárquica, ¿no? Claro. Donde se dan relaciones de asimetría de poder, donde hay alguien que sabe más o tiene más poder que otro. Entonces, escuela, universidad, hospitales, clubes de deportes, orquestas. Alguien hablaba, ¿no es cierto?, que recibió un premio como cantante lírica y, bueno, contaba que en su juventud fue acosada. Es decir, en todos los ámbitos, y lamentablemente en esto la iglesia es también una institución humana, estar formada por personas humanas, y en esto no es la excepción, ¿no? Claro. Y es, digamos, el desafío, es toda una tarea de conversión que no pasa solamente por, digamos, como mirar, sí, de manera exclusiva lo que es el abuso sexual, ¿no?, sino que se trata de hacer como un cambio de mirada y de mentalidad, donde aprendamos a vivir realmente en sinodalidad, donde podamos como dialogar y cada persona pueda realmente ser escuchada, donde o sea, la autoridad es inevitable, ¿no?, tiene que existir, sí. Digamos, es necesaria. El punto en esto es cuando la persona que ejerce algún tipo de autoridad
Y no solamente hablamos de obispos, sacerdotes, religiosos, también hablamos de laicas, laicos, cuando aprovechan esa situación, digamos, de poder para usar al otro. Entonces eso se constituye en un abuso. Dentro de las familias pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando generalmente se trata de varones, un padre, un abuelo, un tío, un allegado a la familia, se aprovecha de su situación de cercanía, de confianza y en ese sentido de poder para aprovecharse de alguien más débil y satisfacer sus propias necesidades. Y en esto, bueno, el Papa Francisco en el año 2019 había hecho el pedido a través de un motu proprio, Ustedes son la luz del mundo, donde pedía que en cada diócesis del mundo existiera una instancia, llámese oficina, persona, que estuvieran dispuestas para recibir noticias en relación al tema de abusos dentro de la Iglesia. A raíz de eso, bueno, nuestro obispo constituyó primero un equipo de trabajo para elaborar las líneas guías para la protección de menores y buenas prácticas en la diócesis, y después ese equipo de trabajo lo constituyó como comisión diocesana para la protección de menores aquí en la diócesis. De esa, digamos, quienes estamos llevando adelante esta tarea, además de haber redactado, digamos, las líneas guías y ir haciendo un poco la evaluación, estamos trabajando. Hay quienes están en la atención, ¿no es cierto?, de la recepción de informes, noticias sobre algún abuso dentro del contexto eclesial. Claro. Estamos también en un equipo que nos dedicamos a la formación. Ya hemos hecho a lo largo de estos 3 años varias instancias de capacitación. La próxima va a ser justamente presencial. La capacitación consta de 3 talleres y la haríamos el día sábado 3 de junio desde las 8:30 de la mañana. Abierto. Es abierto, pero hay que inscribirse a través de formulario. Bien. Y este formulario llega, digamos, a las parroquias a través de los referentes que están justamente, digamos, designados para esta tarea. En todas las parroquias hay 1 o 2 personas que están como referentes, ¿no? Ellos son los encargados, los responsables de multiplicar, de comunicar al resto la información. Nosotros, ¿por qué pedimos que la inscripción sea mediante formulario? Porque de esa manera nos quedan todos los datos de la persona, ya que después se expide un certificado. Bien. También porque necesitamos calcular la cantidad de gente. Tanto si es presencial, porque digamos hay un cupo numeroso, pero igualmente hay un cupo limitado en el salón. Y por otro lado, si es virtual, también existe, digamos, cupos límites. Entonces, por eso lo pedimos que sea así. Esto también se puede ver como una vocación, ¿no? Porque la verdad es que uno tiene que querer bien a los otros para dedicarse y estudiar y ver y leer y realmente enfrentar esta situación. Se podría decir, ¿no?, que se puede ver como una vocación. Y llama bastante la atención, y sobre todo porque uno por ahí piensa que La Rioja es un lugar pequeño, que no tiene acceso a estas cosas, que no hay gente que le ponga un límite, que le ponga un frente, que haga algo, pero está bueno saber esto, de conocer de que sí hay,
si existe y si hay apoyo, porque a mí no soy tan joven, pero me ha tocado escuchar de que realmente muchos dicen, entre los jóvenes se habla, de que no hay un apoyo de parte de la iglesia. Entonces está bueno conocer esto que es, bueno, en mí personalmente es nuevo, ¿no? Y se podría decir de que, bueno, al ser algo, hoy es el tema de la vocación, pero también nos lleva a preguntarnos como personas, como seres humanos, ¿no? ¿Cuál es nuestra vocación y cuál es nuestro límite? ¿Hasta dónde vamos a llegar también para mejorar o también para empeorar, ¿no? Sí, además yo creo que en esto, al menos en mi caso, sí, yo me sorprendo de estar, digamos, involucrada en esta tarea, porque hace 5 años atrás nunca me hubiera imaginado. Y bueno, fueron saliendo a mi encuentro, digamos, la propuesta del obispo, digamos, ¿no es cierto?, dentro del grupo de religiosos, como para que asumiera y colaborara, digamos, en esto. Me salió al encuentro la posibilidad de una capacitación importante, encontrarme y relacionarme con personas que trabajan en el tema de la prevención y de manera muy seria, no solo en nuestro país, también en otros países de América Latina, especialmente América Latina. Entonces, yo creo que la vocación no es algo que uno tiene que sentarse y esperar a que nos llegue, digamos, la voz de Dios, sino también estar atento para ver qué cosas que nos rodean están como pidiendo que uno tenga una palabra, que uno se capacite, que uno pueda como aportar su granito de arena, pero igualmente es un granito que cada persona tiene que aportar y no se reemplaza, ¿no? Claro, también tener en cuenta y, bueno, resaltar esto a la gente de que todos somos hijos de Dios y estamos llamados a la vocación de ser santos, ¿no? Todos estamos llamados y tenemos esa posibilidad de ser santos también. Y un poco para concluir, hermana, ¿nos podría contar qué pasos se deben seguir para llevar una vida? Porque nosotros conocemos que, por ejemplo, para los sacerdotes ellos deben ir a un seminario, hacen todo como una serie de pasos para llegar a ser sacerdotes, ¿no? Pero en el caso de las religiosas, de las hermanas, ¿cómo es? Bueno, en nuestro caso, generalmente, o sea, en estos últimos años, es como muy importante la etapa previa, es decir, del discernimiento vocacional y antes de ingresar a la congregación. Claro. Cuando yo ingresé, tal vez era como más rápido, ¿no? Había muchas cosas que se daban por hecho. Hoy en día es muy importante que haya un camino que generalmente no es menor a 2 años, donde la joven pueda como ir conversando y acompañándose con alguna hermana, ¿no es cierto?, de la congregación, para realmente como ir discerniendo, separando, ¿no?, de algún modo, cuáles pueden ser otras motivaciones que no sean legítimas, ¿no es cierto? Claro. Para justamente descubrir y poner, digamos, así todo en juego para tratar de ver si la voluntad de Dios está en eso. Claro, es como más minucioso, es como que vas adentrando, hay un acompañamiento por parte de la religiosa para adentrarse a lo que esa persona quiere, porque por ahí siente la necesidad, siente que es su vocación, pero por ahí va dirigida hacia otras situaciones. Sí, a veces también hay ciertas ideas románticas o idealismos, ¿no es cierto?, sobre lo que es la vida religiosa y bueno, y es necesario tener como una estructura humana también, claro, que sirva de base para todo el crecimiento espiritual, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tiene capacidad para trabajar con otras personas y para
compartir en comunidad, bueno, por más piadosa que sea, no puede vivir la vida religiosa, porque la vida religiosa tiene como un componente esencial la vida en comunidad, ¿no? Claro. Bueno, después de ese camino, más o menos de 2 años, en el que también generalmente se prefiere que las chicas, después de haber terminado su secundario, tengan algún otro estudio iniciado, como también para que conozcan otras realidades, ¿no? Sea Claro. de terciario, de universidad, de trabajo, que tenga como más experiencia de la vida en esto. Sí, entonces, bueno, realmente ve que es su vocación, ingresa a la congregación, son 2 años de postulantado, después son 2 años de noviciado, donde ya sin haber hecho los votos se vive una vida como ya más en sintonía, ¿no es cierto?, con los votos de castidad, pobreza y obediencia que hacemos nosotros. Y al cabo de esos 4 años serían los primeros votos, ¿no?, que durante 6 años se van a ir renovando año a año. Ah, tienen renovación. Entonces, todo ese tiempo es parte del tiempo de formación donde la chica sigue terminando de confirmar si realmente es su vocación. Claro. Y al cabo de todos esos años, que ya serían 10 en total, ahí, digamos, si realmente ve que sí, que es su vocación, y si también desde la congregación quienes la acompañan también ven confirmado que efectivamente va a poder llevar adelante, ¿no?, una vida consagrada plena, porque si uno no es feliz, tampoco hace feliz a los otros, ¿no? Entonces, bueno, al menos en esto la idea es no tener a nadie que esté obligado, que haya realmente en esto una respuesta libre. Y bueno, recién ahí entonces se hacen los votos perpetuos, que ya sería, digamos, como la consagración definitiva. Claro. Bien. ¿Cómo es su día a día, hermana? Bueno, yo estoy, a ver, en el día a día, en estos últimos tiempos no tengo como días tan igualitos, ¿no? Bueno, pero nosotros nos levantamos en la mañana, rezamos las laudes, que es la oración de la iglesia, ¿sí?, la oración litúrgica de la iglesia, el desayuno y después, bueno, cada una a sus actividades. En otro momento yo estaba, por ejemplo, daba clases en el colegio, ahora en este momento no estoy dando clases, sí acompaño al equipo de gestión, tengo presencia, digamos, pastoral, así en algunas actividades. También estoy con tareas de la congregación que voy alternando con reuniones, revisar textos. Claro. Y bueno, y a nivel de la diócesis, también trabajando, digamos, como coordinadora en la Comisión de Protección de Menores, que en algunos momentos no es algo de todos los días, pero en algunos momentos sí nos implica como más dedicación en preparación de encuentros, en responder a dudas, en reuniones con los referentes o las capacitaciones en sí. Bien, muchísimas gracias, hermana, le agradezco mucho esta entrevista y bueno, ya seguramente nos estaremos viendo de nuevo, compartiendo algo nuevo, ¿no? Y bueno, esperamos tenerla en algún momento en la radio, ¿no? Así puede conocer todo el equipo que lo conforma y bueno, que sigamos creciendo y todos juntos y a la par, ¿no? Muchas gracias por este espacio y les recuerdo entonces la invitación para el 3 de junio, pero pónganse en contacto, averigüen en sus comunidades o en los colegios católicos también
quién es el referente, la referente para poder inscribirse. Bien, está hecha entonces la invitación. Muchas gracias, hermana, la verdad, muy lindo y bueno, muchas gracias por compartir. Cerramos este segmento de A Puertas Abiertas y muchas gracias a todos que están ahí escuchando por acompañarnos. Muy bien, acabamos de escuchar aquí a nuestra querida hermana Valeria González y bueno, le agradecemos también esta invitación el día 3 de junio a las capacitaciones sobre el abuso y la violencia. Diríjanse cada uno a su parroquia, a su lugar y ahí se les va a informar. Pidan información sobre esto, que es sobre las capacitaciones y cada dirigente que esté al frente de este proyecto les va a poder informar cómo acceder a esta pequeña capacitación, ¿no? Para que tengamos en cuenta cómo darnos cuenta de cómo es o qué señales tener presente ante estas situaciones y a qué lugares debemos dirigirnos para resolver estas situaciones. Le agradecemos mucho a la hermana Valeria por este pequeño espacio, por este tiempo que se tomó para compartir con nosotros sobre su vida religiosa, sobre su vocación y bueno, y sobre todo esto, este proyecto en el que ella se encuentra ahora al frente como parte importante, crucial de este equipo que se formó sobre la violencia y el abuso. Bueno, ahora vamos a recordar, volviendo, como dijimos que lo prometido es deuda, ¿no? Vamos a recordar las rifas, los bingos que están planificados. Es más, creo que hay uno muy dentro de poquito, que es la rifa, que es el día 14 de este mes. Recuerden que por cada número vendido van a tener una pequeña comisión de 50 pesos, cada número sale 300, hay premios espectaculares, los invito a todos a que puedan acercarse y hacer una colaboración, todo esto es para ayudar a nuestra querida iglesia. ¿Y qué más? Bueno, también vamos a tener el gran bingo, el bingo que está previsto para el 3 de junio y que ya podemos empezar a pagar, ¿sí? Porque tiene un costo de 2.500, pero tienen unos premios increíbles. O sea, tenemos premios de hasta 200.000 pesos. O sea, sí, escucharon bien, son 200.000 pesos en premio en lo que serían las jugadas de bingo, de línea. Tenemos un bingo de 120.000 pesos. Y bueno, el bingo sale 2.500 y se puede también comenzar a adquirir ya y comenzar a pagarlo en mayo, porque se puede pagar en 2 cuotas. Es decir, que vamos a pagar la primera cuota en mayo y vamos a terminar en junio, ¿sí? Que va a ser la jugada. Así que bueno, tenemos mucho para compartir. También Catedral está realizando feria solidaria el 6 y el 7 de mayo a partir de las 19 horas a las 21:30 y todos los domingos en los horarios de misa también tenemos la feria que se realiza en beneficio de los gastos que tiene el templo. También el día del 7 de mayo vamos a tener feria de locro y de empanadas. El valor de la docena de empanada es de 1.500 y la porción de locro 1.000 pesos. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo podemos acceder a esto, Aney? Bueno, hay que encargarlo por secretaría o antes de entrar a misa, ¿sí? Y luego la retiramos al finalizar la misa. Bien, ¿por dónde se puede retirar esto? Acá en el templo, o sea, tenemos en Catedral, ¿sí? Vamos a encargar en secretaría antes de entrar y cuando nos vamos ya nos llevamos nuestro platito de o locro o la empanada para todos los gustos. Muy bien, es excelente. La verdad, el locro viene con su pancito, su quesito está bien armado. Ya he tenido la oportunidad de probar en otras veces. Lo mismo las empanadas, excelente el picadillo. No lo digo porque lo haga mi mamá, sino porque es excelente, la verdad. No estoy haciendo promoción ni publicitando, no crean nada. Bueno, recordemos que todo esto es a beneficio del templo, a beneficio del sostenimiento de nuestra querida iglesia. Y bueno, y recordar también algo importante. ¿Qué recordamos hoy, Anita? Bueno, hoy como todos los días 6
recordamos a nuestro patrono, San Nicolás, y también tenemos la exposición de las reliquias de San Nicolás, que es la tradición riojana de poder, bueno, de esta iglesia catedral, de la exposición de las reliquias. Bueno, siempre se celebran las misas en los horarios, bueno, los días domingos en los horarios de 20 horas. Hoy, bueno, día sábado, porque hoy justo 6 cae un día sábado, a las 20 horas, y también tenemos a la mañana a las 7, a las 9 de la mañana, y por la tarde tenemos a las 20 horas la misa. Bien, bueno, queridos oyentes, les agradecemos por encontrarse allí del otro lado y por hacer posible esto que es nuestra querida radio, y por permitirnos llenarnos y nutrirnos todos juntos de esta información y de esto tan lindo que es compartir a puertas abiertas. Le agradecemos a nuestro querido equipo, que sin ellos no seríamos nada, a nuestro querido Fernando Díaz, a Gustavo Sotomayor, a nuestro querido Nahuel Pucheta, que siempre nos deleita con su música, también a nuestro querido coaching que nos tira de las orejas, Joan Figueroa. Realmente muy agradecidos contigo y gracias por todo esto. Gracias a Anita también por acompañarme esta noche. Gracias a Roberto también, que se encuentra ya del otro lado escuchándonos y también haciendo sus pequeños aportes. Y bueno, seguiremos en la próxima edición de esto que es A Puertas Abiertas, Radio Digital Catedral. Ahora nos despediremos con el himno San Nicolás, interpretado por nuestro querido Nahuel Pucheta. Muchísimas gracias, Nahuel, por acompañarnos esta noche. Acompañarnos siempre. Gloria a ti, Santo excelso, repite este pueblo en ferviente cantar, y con fe y entusiasmo te aclaman por su Padre y Patrón tutelar, por su Padre y Patrón tutelar. Del dolor en las horas supremas, cuando el alma en angustia se ve, Nicolás el nombre que avive la esperanza, el amor y la fe. La esperanza, el amor y la fe. Gloria a ti, Santo excelso, repite este pueblo en ferviente cantar, y con fe y entusiasmo te aclaman por su Padre y Patrón tutelar, por su Padre y Patrón tutelar, y con fe y entusiasmo te aclaman por su Padre y Patrón tutelar. Bendeciré al Señor.